Te digo listo ya, Eloy. Ya estás en vivo. Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de su programa Entre Cuerdas. Maestro Camero, buenas tardes, ¿qué tal? Maestro Pérez, un gusto saludarlo y un gusto saludar a toda la audiencia que nos acompaña. Bienvenidos. Ofrecemos una disculpa por esta pequeña demora que se debió a problemas técnicos que están fuera de nuestro alcance, pero ya estamos muy contentos y muy gustosos de poder presentarles a los fundadores del grupo Tembembe, y sobre esto pues versará nuestra charla. Agradecemos como siempre su amable compañía y también el apoyo del Instituto Sinaloense de Cultura, su participación, así como el Instituto Municipal de Cultura Culiacán. Les recordamos, como siempre, la dinámica. Al final, durante el programa, ustedes pueden dejar sus comentarios en Facebook. Nosotros con mucho gusto los vamos a recoger y se los vamos a hacer llegar al maestro al final de su ponencia. También a nuestros amigos que nos siguen y que han estado pendientes de la convocatoria del próximo concurso internacional de guitarra, informarles que ya la pueden consultar en la página www.internationalguitarculiacan.com y vamos a ponerlo aquí en la sección de mensajes para que nos puedan acompañar. Maestro, pues ¿te parece si le damos la bienvenida? Por supuesto. Al maestro Eloy Cruz y al Enrique maestro Barona. Enrique Barona. Bienvenidos, maestros. Maestros, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, maestros. Bienvenidos. El maestro Eloy Cruz, lo pueden ver a la izquierda de su pantalla, y al maestro Enrique Barona al margen derecho inferior, ¿verdad, maestros? Bienvenidos. El maestro Barona está en la ciudad de Cuernavaca y el maestro Eloy Cruz está en la Ciudad de México, respectivamente, ¿no? Todo esto debido a esta situación que actualmente pues estamos viviendo, ¿no? Cada quien en su respectivo lugar, ¿no? Maestros, bienvenidos nuevamente. El día de hoy hablaremos sobre el vínculo, ¿no?, que hay entre la música del barroco hispano con la música tradicional mexicana, la interacción que hay entre estos, digamos, dos momentos musicales. Antes de esto, me permite, por favor, presentar un poco la semblanza de las personas que nos acompañan, de los maestros. El maestro Enrique Barona, músico e investigador con 25 años en la pedagogía musical, nació en el Distrito Federal y desde muy joven se interesó por la música tradicional mexicana, especialmente en el son jarocho. Estudió en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, ha formado parte de los grupos Yolotecuiani, si es que no lo dije mal, y los Parientes de Playa Vicente. Jaranero y guitarrista, desde hace varios años es coordinador y profesor de la Escuela de Iniciación Musical del Centro Cultural Olin Yolistli. Actualmente, como ya lo mencioné, radica en la ciudad de Cuernavaca. Y el maestro Eloy Cruz nació en la Ciudad de México, estudió guitarra con Guillermo Flores Méndez y vihuela con Isabel Viley. Ha asistido a clases magistrales con Abel Carlevaro, Leo Brauer, Javier Hinojosa, Hopkinson Smith, Pado Bryan. Es un candidato doctoral a la Universidad del Estado de Morelos, músico de cámara con amplia experiencia internacional con grupos y solistas en México, Estados Unidos, Alemania, España, miembro fundador de La Fontegara, un conjunto instrumental de música antigua, y de Tembembe Ensamble Continuo, dedicada a la mezcla de la música hispana del barroco con la música tradicional de América Latina. Ha colaborado en grupos de cámara como la Camerata de Boston, reproductores de Arcadia, Massachusetts, los músicos de la Camerata de la Old Post en Boston y otros en Bremen. También en la Real Cámara de España y Esperion 21 en Barcelona. Sus grabaciones incluyen música de los siglos XVI al XX para las etiquetas como Erato,
Urtex Digital Classic, Meridian Records en Inglaterra, Sony BMG de la Deutsche Harmonie Mundi en Alemania. Ha trabajado en proyectos de investigación relacionados con la musicología y la historia de la guitarra y es el autor de La Casa de los 11 Muertos, Historia y Repertorio de la Guitarra, ¿no? Bueno, pues es un placer que estén aquí con todos nosotros en Entre Cuerdas. Hoy hablaremos del vínculo, ¿no?, que hay entre la música hispana y la música tradicional mexicana, ¿no? Pues adelante, maestros. Yo les quisiera hacer nada más la primera pregunta. ¿Qué es el son mexicano? ¿Qué es este complejo cultural que se denomina el son mexicano? Bueno, ciertamente, gracias por la invitación. Ciertamente el proyecto de Tembembe se ha centrado en eso y es, ya que mencionas que este programa es sobre la guitarra, es un proyecto que gira en torno a la guitarra. Queda perfectamente claro que tanto el instrumento más distintivo de España como el de prácticamente todos y cada uno de los países de América Latina es la guitarra. Y eso no es una casualidad. El idioma en el que estamos hablando no es náhuatl, no es zapoteco, no es purépecha, es español. Una parte de nuestra herencia es de allá y en el terreno musical, bueno, después de todos estos años, creo que sucede en cierta medida lo mismo. El proyecto inició, por lo menos por lo que a mí respecta, en 1989, cuando por pura casualidad fui con una amiga de visita a la ciudad de Tlacotalpan, en Veracruz, para el encuentro de la Candelaria, que es la fiesta titular, y ahí me encontré con el son jarocho que yo no conocía. No tenía por qué conocerlo porque para mí el son jarocho era la bamba y el cascabel y unas canciones, entre comillas, y no sabía que existía una entidad grande, una entidad cultural realmente grande y compleja llamada son jarocho. En ese momento me encontré con un montón de cosas que me produjeron un sentido de esa cosa que en francés llaman déjà vu. Recuerdo. Sí, ese recuerdo, ya no sé, yo ya lo he visto, pero no tenía idea, nunca lo había visto. Y lo que pasa es que no lo había visto, lo había leído. Las cosas que yo estaba viendo en vivo ahí en Tlacotalpan me recordaban lo que había leído en libros españoles, por ejemplo, el libro de Juan Bermudo de 1555, La explicación de instrumentos musicales, o los libros de Gaspar Sanz o Santiago de Murcia en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Después de eso, un año después, esta visita ocurrió en 1989. En 1990 hice una ponencia para un congreso estudiantil que hubo en la ENA. Y después, en 1992, bueno, en el ínterin, en 1990-91, empecé a discutir el asunto con Enrique, a quien ya conocía de antes, mucho antes, porque éramos colegas, habíamos sido colegas en la Olin Yolistli, y empezamos a discutir el asunto y a encontrar cada vez más y más semejanzas que en un momento ya dejaron de parecer casualidades, así como mira qué casualidad que esto es igual aquí, esto también es igual allá, y cada vez más y más casualidades, y decidimos hacer un proyecto de investigación con apoyo de la UNAM, a través de la Escuela Nacional de Música, y ese proyecto se nos otorgó en 1995. Con ese proyecto pudimos hacer varios viajes, con el apoyo de ese proyecto, pudimos hacer varios viajes a Veracruz, principalmente en la zona de los Tuxtlas, y ahí entrevistamos a muchos intérpretes y maestros. El más significativo para mí definitivamente fue Juan Zapata de Santiago Tuxtla, y de ahí empezamos a generar un montón de ideas nuevas y de conceptos que pueden ser utilizados como herramienta práctica para la comprensión de la música barroca española y también para la comprensión de la música tradicional mexicana de la actualidad. No sé qué tenga que decir Enrique al respecto. Adelante, maestro. Bueno, la pregunta es,
qué es el son, ¿no? ¿Qué nos preguntabas, Daniel? ¿Qué es el son mexicano? ¿Qué es el ¿O son? qué variantes tiene el son mexicano? Pues entiendo que hay son jarocho, son planeco, etcétera, ¿no? Yo creo que el son mexicano es sumamente amplio y el son mexicano tradicional, porque incluso podríamos hablar de un son mexicano, no sé qué opine Eloy, que es el especialista en el barroco, pero yo creo que podríamos hablar incluso de un son mexicano barroco, pero un son mexicano barroco, porque ya desde el barroco se le conocía como sones. Entonces podríamos decir que unas jácaras o algunos de estos sones que están en este códice del que menciona Eloy, ya estaban conocidos como sones. Entonces, desde ahí se viene la cuestión de son, y en México es ampliamente utilizado. Yo creo que es el sitio, el lugar donde se le utiliza más la palabra son de toda Latinoamérica, porque la música barroca origina muchas músicas en toda Latinoamérica. Debemos pensar que así como llegó la religión y como dice Eloy, así como llegó el idioma castellano, el idioma español a toda Latinoamérica, igualito y al mismo tiempo llegó la música barroca. Esta música barroca, que es de cuerdas principalmente, tiene unos rasgos identitarios que yo los podría resumir para mí, para hacerlo más concreto. Para mí los rasgos son tener 6 octavos y unas mezclas de 6 octavos con 3 cuartos, estar la música en 6 octavos principalmente, pero hacer esta cosa que le llaman sesquialtera, que es alternar 6 octavos con 3 cuartos, agrupaciones de instrumentos con cuerdas, aunque también conocemos música y sones que se tocan con bandas, por ejemplo, la música Mije y las bandas de chinelos también tocan sones y no son instrumentos de cuerdas, pero en general la mayoría son instrumentos de cuerdas. ¿La marimba también podría suceder ahí? ¿La marimba también? Y también podríamos meter la marimba también, sí. La marimba también toca sones, porque fundamentalmente la rítmica de 6 octavos y 3 cuartos es la misma, y en muchos casos en la marimba, por ser la marimba un instrumento muy fuerte y melódico y que compite mucho con la letra y con la voz, los versos se perdieron. Sin embargo, sabemos que hay muchos de los sones que se tocan en Chiapas y en Oaxaca con marimba, tienen letra. Y en Guatemala. Y en Guatemala, bueno, no se diga en Guatemala, el son nica que se toca con marimba diatónica, también tienen las mismas características. Y toda la música latinoamericana que llegó con cuerda, digamos que los instrumentos fundamentales son la guitarra, instrumentos que se rasguean, el arpa como instrumento melódico y el violín, que llegó también como rabel y como violín. Esos instrumentos en toda Latinoamérica derivaron, y obviamente como vienen junto con la cuestión del idioma, sí. Entonces tenemos que pensar que como otro rasgo identitario tenemos los versos que mayormente son octasílabos, pero que también puede haber hexasílabos, y que normalmente son cuartetas, pero que también podemos tener en su versión más compleja, podemos tener décimas. Y las décimas vienen del barroco también, y existen en toda Latinoamérica, y se acompañan con música que es derivada directamente del barroco. También podríamos decir que, o sea, entonces ya hablamos de dos aspectos, ¿no? O sea, lo que es la música, como con la instrumentación y la rítmica, ¿no? El sesquialtera, ¿no? Los compases 6 octavos, 3 cuartos. La poesía como décimas, ¿verdad? Expresiones. Y también el canto, habría que decir, con las variantes técnicas estas muy particulares, ¿no?
Y la coreografía también podría ser otro elemento dentro del son, ¿no? El baile. Sí, 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 definitivamente. Toda esta música está hecha para bailarse. Toda esta música vamos a encontrar como un elemento identitario también el uso de la tarima y el uso del zapateo. Del zapateo. Toda esta música generalmente se zapatea. Y yo estoy Ok. hablando no solo del son mexicano, estoy Ok. hablando de la chacarera, de muchos géneros que se derivaron también en Latinoamérica, también se zapatean. Y Ok. también se bailan, se zapatean y se hacen algunas coreografías, efectivamente. Yo veo en las denominaciones de son, entiendo, les pido que me lo precisen, que tiene que ver con la instrumentación, pero también tiene que ver con la región en que se encuentre, ¿no? Porque veo que hay sones de mariachi, supongo que se refieren a cierta instrumentación, ¿no? Pero también existe el son huasteco, el son jarocho, los sones de la Costa Chica, o gustos de la Costa Chica, sones ismeños, o sea, ¿cuántos sones implica lo que es el son mexicano? El son mexicano es sumamente amplio, abarca toda la República. Tenemos tendríamos que hablar por regiones. Cuando hablamos del son, tenemos que olvidarnos de los estados. Tenemos que hablar por regiones, justo como lo dijiste tú. El son de mariachi, son de mariachi antiguo, va a abarcar varios estados. El son huasteco va a abarcar las 6 huastecas, por ejemplo, o sea, los 6 estados que abarcan la Huasteca. Es toda una región y dentro de esa región vamos a encontrar como subdivisiones de son. Por ejemplo, en la Huasteca vamos a encontrar los sonecitos que son para la tierra, por ejemplo, sones para sembrar, los sones para muertos. Vamos a encontrar sones que son para velorios, por ejemplo. En los sones jarochos también podemos encontrar subdivisiones de los sones. Pero efectivamente, como dices tú, el son abarca prácticamente toda la República, prácticamente en toda la República se hizo y se sigue haciendo sones. Maestro, y el son, o sea, si hablamos de que llegaron con los españoles, pues la República Mexicana es un aspecto que conocemos del 27 de septiembre, ¿no? Del 1821. Pero la colonia española, ¿verdad? Es hasta donde actualmente, si no me equivoco, es Oregon en Estados Unidos. Es decir, toda esta región todavía conserva la tradición del son. En el norte, bueno, realmente lo que hemos visto es que el desarrollo del son en sus partes más complejas está del centro de la República hacia el sur. Hacia el sur. Hacia el sur, y de ahí estamos hablando incluso rebasando las fronteras de México, o sea, hacia el sur hasta Sudamérica, ¿no? Claro. Llegamos a la chilena, podemos llegar al malambo, podemos llegar a Argentina, podemos llegar a Venezuela, todo el joropo, Panamá, está los cantos, la mejorana, etcétera. Todo eso es una cosa muy compleja, pero yo siento que es como del sur, como del centro de la República Mexicana hacia abajo. Hacia el norte es un poco más complicado definir al son, que también llegó, pero ahí tenemos un poco más la influencia de la música que llegó en el siglo XIX. Tenemos un poco más la polka, el chotis, todo ese tipo de ritmos que llegaron un poquito después, Es cierto. son los que imperan en el norte y que son los que podrían estar en estos sitios que tú estás Claro, mencionando sí. en los Estados Okay. Unidos. Sí, por las tradiciones de banda, porque Estados Unidos es de mucha tradición de alientos, ¿no? Nosotros en la región de Sinaloa, en el Pacífico, y quitando la parte de estados, ¿no? Existe el son mayo, por ejemplo, Claro, ¿no? por supuesto. Y que también utiliza la cuerda, pues, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, 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 el son mayo y sí, y utiliza arpa. exactamente. Y también se baila. Y Y también se también baila se baila.
con tenábaris en los pies para hacer el sonido, etcétera. Que es equivalente a los matachines del centro, ¿no? Exactamente, y en lugar de utilizar una tarima, se baila en el piso, pero el la arena. sonido que no existe porque no hay tarima, se hace con los tenabaris en Con los pies. tenabaris, exactamente. Y también existe el son, pues no sé cómo denominarlo, el son de banda, por ejemplo. Hay el coyote, es una música tradicional sinaloense. Tengo entendido que es un son también y se hace con instrumentación de banda regional, ¿no? Sí, claro, y también le llaman son, y también algunas bandas le llaman 6x8. Cuando van a tocar algo que es como de son, Ajá. que es distinto, le dicen 6x8 a veces. Es una denominación equivalente a las esquiálteras para evitar esa expresión, ¿verdad? Sí, exacto, sí. ¿En qué momento nace el son? ¿De dónde podemos datar la expresión son? En España supongo que es su origen, ¿no? ¿Eloy? Sí, yo creo que la palabra son existe desde que existe el idioma español, o sea, después del siglo X. La aparición más temprana que yo conozco es un manuscrito que se llama el Libro de Alexandre del siglo XIII. Y está por primera vez definido en un diccionario que se llama El Tesoro de la Lengua Castellana, de 1611, y ahí está definido como un sonido musical distinto de cualquier otro tipo de sonido y también como una pequeña pieza de música. Sebastián de Covarrubias es la fuente, ¿verdad? El diccionario de Covarrubias, sí. Sí. Y esa es la manera como siempre se ha usado. En esas dos acepciones siempre se ha usado en el idioma español. Un sonido musical distinto de otros que se aplica tanto, yo que sé, a la voz de la mujer amada, el son del arroyo o el son del viento por las hojas del olmo, lo que sea. Sí. Y también tocar un sonecito, muchas veces se usa el diminutivo con cualquier instrumento, es una canción, es equivalente a una piececita de música. Creo que lo importante de todo este asunto, ya mencionó Enrique, la complejidad que existe en México. Sí, en el norte también existen sones. Está este libro de Vicente de Mendoza en donde hace una descripción puntual de los archivos de audio de la Universidad de Albuquerque, de sones que existieron. Aparentemente ya han de estar desaparecidos, en mi opinión, pero existieron en el territorio de Nuevo México, que era un estado mexicano, pero después se convirtió en estadounidense. Si no tenemos la herramienta básica de entender qué cosa es el son, tanto que herramienta conceptual, lo que tenemos es un mosaico, o más bien una retícula de cosas distintas que no podemos aprehender, o sea, no podemos agarrar, porque no sabemos qué es. Entonces tenemos un son que se llama así, y otro son que no se llama así, porque se llama chilena, y otro son. Es como que no tenemos un nombre que darle a todo. Sí sabemos que existe eso, es de manera muy, muy característica, equivalente al idioma. Si sabemos que existe esa cosa que se llama el son español antiguo, originado probablemente en el terreno musical desde el siglo XV, los primeros ejemplos de algo que se puede llamar pre-sones, porque casi no hay ninguna referencia, son de finales del siglo XV, en el famoso cancionero de Palacio, que hay unas cosas que Jordi Sabal identifica como folías o como pre-folías, que es, como decían en el siglo XVII, la abuela de todos los sones, más bien las abuelas, porque siempre el nombre ha sido en plural. No sabemos que existe eso y que le da unidad a todo. Tenemos, insisto, un montón de cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Una vez que tenemos esta idea, el concepto básico es de Thomas Stanford, son mexicano, como una entidad grande, que incluye muchas variantes. No hay una variante básica que uno diga, este es el mero son, este es el original, las demás son copias, eso no existe. El son mexicano solamente se manifiesta a través de variantes y en el terreno rítmico, que es probablemente el aspecto más característico, como dijo Enrique, casi siempre se puede decir que cada una de esas variantes del son es una forma específica de expresar la sesquialtera.
lo que yo llamo el síndrome de I Wanna Live in America. Taca, tiquiti, taca, 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 tiquiti, tiquiti, taca, taca, taca. Hay sones en donde eso es bastante claro. Hay sones donde es bastante difícil determinar porque, por ejemplo, el son jarocho, donde diversos instrumentos melódicos, una arpa y un requinto, por ejemplo, o dos requintos, improvisan de manera colectiva, simultánea, y unos van en 6/8, otros en 3/4, es realmente muy difícil determinar en dónde mero están, pero hay sones, muchos de la meseta purépecha que se tocan en banda o que se tocan con mariachi, en donde la diferencia entre una forma y otra forma de organización rítmica es absolutamente clara. Personalmente puedo decir como que mi experiencia estando en contacto con esto ha sido particularmente enriquecedora porque es una música que se ha conservado. En cierto modo, al ver yo aquella vez en 1989 a los jaraneros jarochos en Tlacotalpan, no tanto los que estaban en el escenario, porque hacen un encuentro con un escenario, micrófonos, luces, siempre lo graba radioeducación, etcétera, sino lo que ocurría alrededor, de qué manera se organizaban espontáneamente para tocar sones. Eso es lo que me pareció absolutamente barroco. En ese momento sentí que se estaba abriendo una ventana para mí del siglo XVII y estaba lloviendo, como ya dije, esas cosas que yo antes había leído en libros. Entonces, la riqueza que me da todo este trabajo de investigación que básicamente han colaborado otras personas, pero desde el principio hemos estado Enrique y yo en este asunto, es esa perspectiva, una perspectiva tanto histórica como geográfica. Me siento de alguna manera conectado, sin ninguna pretensión ni nada, no me quiero presentar aquí como la gran cosa, pero esta familiaridad con el son mexicano me ha hecho entender de otra manera el son de Gaspar Sanz o de Santiago de Murcia. Me siento como más en la familia, dentro del asunto. Para mí ya no es más esa música, otra música que me gusta y que la pongo porque me parece buena. No. La siento realmente como parte de mi historia. Queda claro que dos manuscritos de Santiago de Murcia, el Códice Saldívar, que es muy famoso, y el Pasacalles y Obras, se conservaron probablemente desde el siglo XVIII en México. Y el libro de Gaspar Sanz, que después otro guitarrista amateur, un padrecito que se llamaba Lucas Ruiz de Ribayas, copió esta música, muchas de las piezas de Sanz, y las puso en su libro que se llama Luz y Norte Musical, que tiene obras para arpa y para guitarra. Sí. Y ese libro también está en México. Ese es un libro editado, no es un manuscrito, pero está en la Biblioteca Burgoa de Oaxaca. Sí. Esa música era la que se oía en México en el siglo XVIII y desde antes. Entonces, ciertamente me siento realmente conectado de manera muy entrañable con este pasado de la historia de México que para mí es crucial. El siglo XVII convencionalmente es visto por los historiadores como el que forja la cultura mexicana actual, esta complicadísima combinación de elementos prehispánicos con elementos hispanos, con elementos afro, con elementos asiáticos. Para mí ha sido crucial eso en la formación de mi personalidad como músico y también en el terreno geográfico. Hemos tenido el gusto de colaborar con grupos italianos, un grupo italiano, un grupo alemán y bueno, experimentando con Jordi Sabal. Y la experiencia siempre ha sido esa, nos conectamos a través de esta música. Cada quien toca lo que toca, queda claro que Jordi Sabal no es un sonido. Exactamente. Pero eso resultó muy interesante en el momento en que pudimos trabajar con él. Desde luego no había tiempo de ensayar. Jordi Sabal siempre está muy ocupado, podía llevar una semana antes para que trabajáramos todo con calma. Llegó 2 noches antes, nos vimos un día antes del concierto en el Cervantino de 2007, si no me equivoco, tal vez 2008, y creo que sí fue 2008, y hicimos primero una audición general en la mañana para ver qué cosa íbamos a tocar en el concierto del día siguiente. Okay.
En la tarde hicimos un ensayo detallado de lo que teníamos que hacer. Al otro día hicimos un ensayo general y fue el concierto. Y el propio Jordi Sabal, en una entrevista que le hizo con el 22, dijo, es que es la experiencia más mágica que he tenido en mi vida, porque sin ensayar, sin decir a otro, tiene que tocar, sin dirigir propiamente, él era el director del proyecto, eso queda claro, pero no nos tenía que decir que tocábamos, porque cada quien tocaba lo que tocaba, y en el momento de estar juntos, en el momento de formar comunidad, las cosas funcionaban casi mágicamente. Y eso es el elemento básico del son. La música del son, como ya dijimos, es uno de los 3 elementos de este espectro cultural, junto con la danza y la poesía, pero su función primordial es crear comunidad. En cualquier lugar donde se baila y se canta y se toca el son, hay una comunidad a la cual el son congrega. Y esa comunidad funciona tanto en un pueblito, por ahí en el estado de Oaxaca, el estado de Guerrero, en el estado de Michoacán, donde la gente se junta, hace un fandango y la pasan muy bien, y hacen una fiesta y se emborrachan y están contentos hasta el otro día, o en una sala de conciertos con gente de distintos países que interactúan un poco, como normalmente se hace en el escenario, pero también un poco con ese perfume del fandango mexicano, esa cuestión de espontaneidad y de improvisación. Y ha sido interesante. Con Jordi Sabal, de repente, los chicos de la Capella Reial de Cataluña se paran y se ponen a bailar. Yo no creo que eso nunca haya pasado en un concierto de Jordi Sabal, pero pasó cuando tocamos una vez un concierto en México. Uno de los cantantes, un venezolano, por cierto, se paró y se puso a bailar con nuestra bailadora Donaji de manera totalmente espontánea. Esa es la riqueza del son. Está vivo, es barroco, es actual, es español, es mexicano, es argentino, no le pertenece a nadie, no tiene ninguna pretensión de posesión. Okay. Muy bien. Y así es como, digamos, nace el proyecto Tembembe para mostrar este trabajo de sones. Me gustaría pedirle al maestro Pérez, que está con nosotros, que nos mostrara algo de Tembembe, y ahorita platicamos del proyecto Tembembe. Teníamos una participación musical, ¿verdad, Eloy? Estamos con la obra Chacona, ¿verdad? Que se vincula con, creo que ya no lo veo, que se vincula con esta obra. Un son flamenco que hizo Enrique Barona, exprofesor. Ok, eso es Guanajuato, esa es la valenciana, ¿no? Valenciana no, este es otra cosa, perdón. Esto es los cumbés, un son huasteco que se llama El Cielito Lindo. Lo podemos escuchar un poco y ahorita hablamos de proyecto. ¿Se escucha? No. ¿No se oye? No se escucha, no lo escuchamos. Bueno, podemos ver aquí al maestro Eloy mientras llega el sonido. Podemos ver al maestro Eloy tocando, ya no lo vemos, tocando la guitarra barroca, que es de donde se desprende, ¿verdad? La instrumentación que actualmente se maneja dentro de los sones mexicanos, ¿verdad? A partir de la guitarra barroca deriva lo que es la jarana. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Sí, de acuerdo. Estos instrumentos evolucionan a partir de la semilla que deja la guitarra barroca en América. Aquí lo escuchamos. Me engalana y en la piel me deja huella.
creo que ahí la imagen se ha congelado un poco, ¿no? Lo que escuchamos, maestro, es cumbé, ¿verdad? Sí, el cumbé es del Códice Saldívar 4 con el cielito lindo huasteco. Ajá. Bueno, a ver, no sé, yo tengo muchas preguntas. ¿Qué instrumentos encontramos aquí, maestros? Yo veo la guitarra barroca con el maestro Eloy, pero este instrumento que Varona tiene en manos, maestro. Sí, yo estoy tocando ahí una guapanguera, que también se conoce, sí, también se le conoce como guitarra quinta o quinta guapanguera, que es el instrumento que se utiliza en el trío huasteco. El trío huasteco está compuesto por violín, guitarra guapanguera y jarana huasteca. Entonces esta guitarra que yo estoy tocando tiene 8 cuerdas. Realmente tiene, igual que la guitarra, tiene 5 órdenes de cuerdas, pero los órdenes graves, los órdenes de cuerdas graves, los 3 órdenes los tiene dobles. Y la cuerda de abajo, las 2 cuerdas de abajo son órdenes sencillos. Por ejemplo, son 8 en lugar de ser 10 como en la guitarra barroca. ¿Y esto es para que sea más profundo la región grave? Claro, para que haya bajos, porque en esta agrupación normalmente no hay un instrumento que haga el bajo. El otro instrumento de cuerdas, que es la jaranita huasteca, es un instrumento muy agudo, chiquitito y agudo. Es el que se ve comúnmente, ¿verdad? Que uno ve en la televisión comúnmente, ¿no? Es una jaranita chiquita. Y en cambio esta es una guitarra grande, sí, y con bajos. Y la única diferencia que tiene en la afinación con la guitarra sexta es que las cuerdas de arriba, en lugar de ser la, son un sol. Se afina en sol. Ya. Y lo que yo estoy tocando, porque yo comencé a tocar, lo que yo toco está escrito en la partitura, digamos. O sea, ese ritmo con el que comenzamos ya está escrito en el Códice Saldívar. Sí. Con eso comienzan los cumbés y es exactamente el ritmo huasteco. O sea, viene escrito hasta el golpe huasteco. O sea, así de impresionante es el asunto. Viene escrito el golpe, dónde va el golpe, sí, y es lo que yo estoy tocando exactamente. ¿Y ustedes cómo determinan la densidad sonora? Porque el manuscrito pues, es tablatura italiana, ¿no? Y sí, ciertamente vienen los acordes de la guitarra, pero solo la guitarra. Ustedes tienen que tomar decisiones de cómo revestir pues toda esta instrumentación, ¿no? Tenemos 3 niveles de arreglo. Que queremos que sea lo menos arreglo, entre comillas, posible. Porque arreglar en este sentido significa modificar. Y lo que nosotros tratamos de hacer es modificar lo menos posible. Por eso decía yo densidad instrumental, pues. A eso me refiero. El primer nivel, bueno, el proyecto consiste en juntar la música barroca con la música tradicional mexicana. Entonces, la densidad depende de la pieza. Utilizamos básicamente la guitarra barroca porque la fuente principal con que hemos trabajado es el Códice Saldívar para guitarra barroca y los instrumentos tradicionales mexicanos correspondientes. Cuando se trata de son jarocho se pone una jarana jarocha y un requinto. Cuando se toca son huasteco, como en este caso, la guitarra barroca utiliza el espacio de la jarana, Enrique toca la guapanguera y está el violín. Hay un bajo suplementario que se llama el marimbol, que es un instrumento que se tocó en México muy prominentemente, probablemente hasta la década de 40, en 1940. Era este cajón que veíamos ahí, ¿verdad? En muchos contextos distintos, fue redescubierto el instrumento en el contexto del son jarocho, pero queda claro que no se tocaba solamente en ese contexto. Ese instrumento es parecido al kalimba, ¿verdad? O algo así. Es un derivado de esa marímbula africana, pero aparentemente, según Antonio García León y otros estudiosos, es de origen americano. En este caso, esta pieza en particular es el segundo nivel de arreglo que tenemos. El primer nivel, el nivel básico, consiste en encontrar 2 piezas idénticas que suenen idéntico tanto en la fuente barroca como en la fuente moderna. De ahí tenemos, de los ejemplos que te di, hay uno que se llama la Jota con María Chuchena. La Jota es del Códice Saldívar. La María Chuchena es un son jarocho tradicional. Se pueden tocar juntas sin modificar absolutamente una nota y funcionan con absoluta perfección. ¿Quieres que los escuchemos? En un momentito. Y luego hay un tercer nivel
Luego sigue este segundo, que, bueno, el primer nivel, te digo, es identidad total entre una pieza barroca y una jarocha. El segundo nivel consiste en similitudes que hay notorias entre una pieza barroca y una pieza jarocha, que es el caso de estos cumbés que acabamos de oír y que, como Enrique muy certeramente señaló, el patrón de rasgueado que viene escrito en el Códice Saldívar 4 es idéntico al golpe de rasgueado, el golpe de rasgueado básico de la música huasteca. Entonces, ahí nos queda claro que podemos conectarlo con esta variante del son mexicano que se llama son huasteco. Un tercer nivel, en tanto que no tenemos ni una ni la otra cosa, no tenemos una pieza idéntica y tampoco tenemos una pieza parecida, pues es crearlo, y eso ya es una licencia completamente poética. Como no hemos encontrado ninguna pieza tradicional mexicana que suene como una chacona, lo que hicimos con la chacona fue hacer una pieza mexicana en forma de son planeco, si no mal recuerdo, la hizo Enrique, se llama La Monja, y juntamos las dos piezas y simplemente funcionan muy bien, pero bueno, ahí es más bien ya una pieza que no tiene una base de ninguna suerte. ¿La escuchamos? ¿Te parece? Me dices que es con la Jota. Ahí el ejemplo es que yo empiezo a tocar la María Chuche, una pieza llamada La Jota del Códice Saldívar 4, y cuando Enrique toca, está tocando la María Chuchena sin modificarle nada al estilo jarocho. Ok. Y con una leona, con un instrumento tradicional jarocho. Ok. Adelante, maestro Pérez.
aquí el templete es un instrumento propiamente, ¿no? Una percusión, ¿no? Y marca el pulso, ¿verdad? Y también existe la pandereta, ¿no? Como elemento también de brillo percutivo, ¿verdad? Tienes tu micrófono apagado. Sí. Sí, Estoy la aquí. pandereta. Ok. La pandereta la pandereta y la tarima Sí. son los instrumentos de percusión, y aquí vale la pena mencionar que quien toca el pandero es un pandero de 8 lados, que es típico tlacotalpeño. Ese pandero lo está tocando Andrés Flores y pues sirva para mandarle saludos y extrañamientos desde acá, desde la tierra, porque ya se nos adelantó Andrés, ya no está entre nosotros. Un alvaradeño con una voz espectacular y versador también. Sí. Y desgraciadamente ya no está con nosotros, pero en ese concierto sí nos acompañó y cantó. Y como dice Eloy, lo mismo que pasó con Jordi Sabal, con él no tuvimos realmente ensayos. Con él nada más le dijimos, tú cántate esto, canta como lo cantas en tu tierra, canta versos y ya. Y ya, y así funciona. Y así funcionó con Andrés. Muy interesante. Bueno, qué pena. La leona es este instrumento, ¿no, Eloy? ¿Qué afinación tiene ese instrumento, la leona, esto que estás tocando? La leona es el instrumento que yo estoy tocando, es un bajo, es una guitarra de son. Es una guitarra de son, o sea, un instrumento. Las guitarras de son se conocen mejor como requintos. Es una guitarra de son bajo. Todo está haciendo bajos, tiene diferentes afinaciones. La afinación que yo estoy usando es una afinación para tocarla en sol, digamos, y es sol, la, re, sol. De la cuerda de arriba hacia abajo, sol, la, re, sol, y pues es como un bajo, pues. Como un bordón en el grave, ¿verdad? Fijo, sí, pues, ¿no? Sí, muy interesante. Una precisión, decía en la pantalla Antonio de Santa Cruz, pero estamos hablando del Códice Saldívar, ¿verdad? Es un error de quien quiera que haya puesto ese video. Que lo puso en la televisión así. Sí. ¿En qué momento, no sé, en qué momento deja de existir el son en España? Porque tengo entendido que deja de existir el son. De hecho, Santiago de Murcia, en su libro del Códice Saldívar, ya no menciona que en España haya son, ¿no? Cuando Amat lo mencionaba, cuando Lucas Ruiz de Ribayás también lo menciona, aunque con unas variantes de nombres, ¿no? No, pero es que Santiago de Murcia no dice nada en ese libro. Ya no lo alude, es lo que quiero decir. El único libro en el que tiene un texto en donde se habla de algo es el resumen de acompañar la parte de 1714. El Códice Saldívar, de hecho, ni siquiera se tiene la certeza de que sea de Santiago de Murcia, pero hay demasiados datos que dicen que sí es de Santiago de Murcia como para negarlo. De manera universal se le atribuye la paternidad, pero en tanto que no tiene la portada, no se sabe. Sí, bueno, según Craig Russell, el musicólogo que hizo este primer estudio sobre Santiago de Murcia y el Códice Saldívar, este libro, particularmente el Códice Saldívar 4, es el último ejemplo de sones españoles. El gusto ya había empezado a cambiar desde antes, cuando hubo la guerra de sucesión española a finales del siglo XVII, principios del XVIII, y la Casa de Borbón perdió la guerra la Casa de Habsburgo, y entró la Casa de Borbón a reinar, que siguen siendo los que de alguna manera ostentan todavía el trono de España. Con Carlos III, cuando termina Carlos III. Ajá. Y entonces, aparentemente ahí hubo un cambio radical en el gusto, porque se dejó de ser conservador. Ser conservador en aquel momento significaba, en cierto modo, ser traidor a la corona, porque era seguir manteniendo una especie de conexión con el antiguo régimen, con los Habsburgo, y pues a los Borbones no les gustaba. Entonces, el gusto francés y también el gusto italiano entraron muy, muy fuertemente a España, y ahí se modificó todo el panorama musical, y aunque sobreviven algunos elementos en España de esta música, cada vez que tocamos en España se acerca a alguien y nos dice, tal pieza que tocaron me recuerda a otra que yo he oído, pero la cultura en sí del son
que floreció muy, muy intensamente durante el siglo XVII y una buena parte, y los primeros decenios del XVIII, simplemente desapareció. Pero era una cultura muy grande, aparentemente, que no nada más incluía la música, la danza y la poesía, sino otras cosas también, que quedan claras a través de su reflejo, del reflejo de estas condiciones en la música de teatro. Pero sí, es desde entonces que desapareció en España, pero en Latinoamérica se conservó y se convirtió en lo distintivo de cada país. Y en México, yo te quería preguntar ahorita, bueno, antes de pasar a México, te quería preguntar de España. Entonces, lo que conocemos nosotros, Eloy, como pavanas, como paradetas, españoletas, pasacalles, jácaras de la costa, esos son los sones, aunque con otro nombre, españoles. Sí, y no es con otro nombre. Sí tienen el nombre de son. Pero lo que pasa es que las fuentes musicales son tan pocas y dicen tan poco que no es ahí donde aparece. Es en las obras de teatro. ¿Y en qué momento? Ajá, ¿y en qué momento? Sí. ¿Y en qué momento en México data la expresión son? ¿Dónde podemos encontrarlo? No conozco en las menciones anteriores del término así, estrictamente como son, antes del siglo XVIII. Sí. Pero, insisto, es el hecho de que no existan esas referencias no quiere decir que no hayan existido. Existen referencias a los nombres de los sones en particular. ¿Qué conocemos entonces como sones de la tierra? Los sones de la tierra se menciona desde el siglo XVIII, pero estrictamente en dos fuentes. El teatro, particularmente los archivos del Teatro Coliseo de la Ciudad de México, y la Inquisición. Que ya no existe. No, ya no, bueno, Por supuesto que no. Y la Inquisición de México. En esas dos fuentes queda claro que ese término era muy común en el siglo XVIII, y el hecho de que no exista antes no quiere decir que no existía antes. Me queda claro, bueno, es un idioma, es una palabra española, pues existe desde que existe el término, desde que existe el idioma español. En México, o sea, desde el siglo XVI. La expresión son se refiere a este contexto, ¿no? Danza, poesía y música, ¿no? A diferencia de, se desprende etimológicamente de sonido, pues, pero sonido es otro contexto, pues es una la definición de un nivel acústico, sonoro, la expresión, ¿no? O sea, son es este contexto, ¿no? Como te dije hace rato, está definido en Covarrubias como un sonido musical distinto de otro y como una pieza de música. Okay. Muy interesante, maestro, muy interesante. Bueno, pues si gustan podemos escuchar algo más de Tembembe y ahorita hablamos de Tembembe, ¿les parece? Tenemos otra liga para escuchar. Estamos en la Valenciana, en Guanajuato. Ese es el Cervantino, supongo, ¿verdad? Es la Chacona de Alessandro Piccinini, un laudista italiano con son planeco que hizo Enrique Barona, que se llama La Monja. Eso lo vamos a escuchar completo, ¿verdad?
bien. Aquí, maestros, aquí participa la tiorba, ¿verdad, maestro? La vihuela de golpe, ¿es correcto el nombre del instrumento? ¿Vihuela de golpe? Nada más. Sí, vihuela nada más. ¿Y la tiorba como una extensión de la leona o algo así? Bueno, lo que pasa es que la pieza es original para tiorba, la chacona de Alessandro Sí, Piccinni. exacto. Bueno, muy bien, maestro. Pues, ¿qué viene? Entonces, tembembe. Si gustan, podemos hablar de tembembe. ¿Qué significa tembembe? El nombre lo propuso Enrique. Tembembe. Bueno, el nombre de Tembembes viene por un río en una barranca. Cuernavaca está lleno de barrancas y una de las barrancas y uno de los ríos de Cuernavaca tiene ese nombre, Tembembe. Entonces, por eso le pusimos el nombre Tembembe, pero es realmente un vocablo africano que también nos gustó por eso. Ok. Significa entre colinas. Entre colinas. Entre colinas. No sabemos exactamente bien el significado, pero nos han dicho que significa entre colinas y para nosotros es como simbólico, ¿no? Como que tiene que ver, las colinas tienen que ver con las corrientes y la unión, el río Tembembe es la unión de lo que baja de las dos colinas. Esto que vemos aquí, digamos, es la instrumentación de tembembe, ¿verdad? Vemos el arpa, la tiorba, la guitarra barroca, ¿verdad? Sí, son los instrumentos, digamos, habituales del son. Eso es lo que quería llegar. Esos son los instrumentos. La tiorba es un instrumento perdido, que obviamente se tocó en México, probablemente desde finales del siglo XVI, pero sí, que ya desapareció igual que todos los otros instrumentos barrocos, pero la guitarra barroca se puede percibir allí como uno más de los instrumentos tradicionales mexicanos, porque es interesante que esa guitarra barroca que está ahí y la vihuela de mariachi que está juntito de ella tienen básicamente la misma afinación, el mismo encordado, nada más que la guitarra barroca tiene cuerdas dobles y la vihuela tiene cuerdas simples. Y aquí está tembembe, lo vemos aquí, ¿verdad? En Bellas Artes, con Jordi Sabal, la primera vez que tocamos ahí. Ajá, y podemos ver a Jordi, podemos ver al maestro Barona, Eloy, Andrew Lawrence King en el arpa, ¿verdad? Evi Díaz Latorre, Leopoldo Novoa. Leopoldo Novoa, y el grupo, supongo que es Esperión, ¿verdad? El grupo. Sí, es Esperión. Estos son los instrumentistas y la Capella Real de Cataluña son los cantantes. Ajá, ok. Y entonces Tembembe nace en México, pero interacciona con otras agrupaciones. ¿Por qué tocar con esta interacción con Jordi Sabal? ¿Qué encontró Jordi Sabal en Tembembe para que se hiciera esta grabación de Folías Criollas que conocemos? Pues encontró la conexión que hicimos. Él siempre, por lo visto, ya tiene varios proyectos de conexión entre músicas barrocas hispanas con músicas de otros lados. Ajá. Esta grabación de Jerusalén, donde hay músicas judías, músicas árabes y músicas hispanas, etc. Ha hecho varias cosas al respecto, y uno de sus proyectos de conexión entre músicas de raíz hispana en diversas partes del mundo es esa. Y el grupo de nosotros le pareció particularmente adecuado porque nosotros ya habíamos hecho la conexión desde antes, no tenía que buscarla él directamente, ¿no? La conexión fue a través de una cuestión fílmica, y nos invitaron a participar en una película que se llamó El baile de San Juan, de Francisco Atié, como de 2010, deberá ser, cuando mucho. Y ahí... Conozco la película. Antes, tiene que ser antes porque la colaboración con Jordi empezó en 2008. Entonces, no sé cuándo se habrá exhibido la película, pero como parte de la colaboración de Tembembe nos invitaron a hacer un poco de música para la película, y Jordi también estaba invitado, pero después declinó, y lo único que obtuvo de esa colaboración que no se produjo fue el conocimiento del proyecto de Tembembe. Cuando él vino, cuando el Cervantino tuvo como país invitado a Cataluña en 2008, él pidió trabajar con nosotros aquella vez. Sí.
Yo pienso, Adelante, adelante. sí, yo creo que lo que Jordi vio es algo que han visto también otros grupos, porque nosotros antes de tocar con Jordi también tocamos ya con un grupo alemán que se llamaba Los Otros. Incluso hay una grabación por ahí de Sony BMG con ese grupo. Y lo que Jordi vio es justamente algo muy interesante que han visto también incluso otros grupos, porque a partir de este trabajo que nosotros tenemos como 20 años con él, a partir de esto hay muchos otros grupos en todo el mundo que están haciendo cosas parecidas. En Italia, en Argentina, en muchos otros lugares hay gente que está uniendo su música tradicional con la música barroca. Entonces, ¿qué es lo que Jordi vio? Vio una nueva visión de interpretación de la música novohispana. O sea, Esperión 21 y Jordi tenían ya 30 años tocando música novohispana de la misma manera. De pronto toca con nosotros y dice, uy, se puede tocar de otra forma. O sea, y eso es lo que realmente aporta a nuestro trabajo. O sea, lo que aporta es una forma de una técnica nueva para poder acompañar música novohispana, alimentada por música tradicional latinoamericana. Estamos tocando música novohispana de la misma manera. Ok, muy bien, muy bien. Yo lo que sí nada más comento, también se abre este disco a otras regiones, más allá de lo que ahora es México, ¿verdad? Porque podemos escuchar música quechuas, ¿verdad? Y música del Perú, ¿verdad? Del virreinato peruano, ¿verdad? Sí, sí, también hay otro disco y podemos escuchar música del Códice Trujillo y podemos escuchar exacto. Cachúas. Es otro disco, es posterior a este. Ah, ok, pero es igual con Esperión, ¿verdad? Igual con Esperión, sí, Okay. con Jordi y con Esperión, sí. Ok, y este disco, un momento aquí lo muestro, este disco, esto es en Deutsch Harmony. Ese es el que yo estaba hablando. Ah, ok. Esto es antes de Jordi. Ajá, esto es en Alemania, ¿verdad? Esto es en Alemania, sí. Es una gambista que se llama Gile o Sí, Gilda. la conocemos. Pues extraordinarios músicos que nos invitaron a tocar con ellos y lo mismo, es la misma idea, ¿no? Tocar música barroca unida a música mexicana tradicional, como tomar, yo lo que siento que le aporta mucho a la música mexicana es fuerza, le aporta muchísima fuerza y variación en rasgueos, variación en interpretación, y eso es lo que andaban buscando ellos con nosotros. Un brío, ¿verdad? Rítmico también, sí. Sí. Sí, muy vistoso, ¿no? Bien, muestro aquí, ¿quiénes son los personajes, los elementos, los músicos que conforman el grupo Tembembe? Los músicos, desde hace muchos años los que estamos tocando con Tembembe somos Ada Coronel, Ulises Martínez en el violín. Ada es nuestra cantante. Ulises Martínez, que toca principalmente el violín, pero también toca otros instrumentos. Leopoldo Novoa, que es quien toca principalmente el marimbol. Enrique Barona, que soy yo, y Eloy Cruz. Somos nosotros 5, pero nosotros funcionamos mucho con invitados. Lo vemos, ¿verdad? Mucho invitando. Entonces, por ejemplo, hemos invitado, durante un tiempo invitamos a Donají Esparza a que zapateara y es la que aparece en la foto de ahorita. Sí. Donají durante un tiempo fue importante. Ahora baila a veces Adita y ella cubre esa función del zapateado en los sones. Sí, ajá. ¿Y en dónde ha estado Tembembe? ¿En qué escenarios significativos? Bueno, ya vimos que están en la Valenciana, en el Cervantino. En todos lados. Ajá. En el Gozar de Bruselas, Palau de la Música de Valencia, en el Auditorio Nacional de Madrid, sí. en la Cité de la Musique en París, en la Filarmonía de Viena. Con Jordi Zabal uno toca en todos lados. Este es el Festival Grec de Barcelona.
La segunda cantante de izquierda a derecha, Montserrat Figueras. Este concierto fue mira, hace qué bien. unos años y creemos, una de las últimas veces que Montserrat estuvo en el escenario antes de su lamentable fallecimiento. Hemos tocado en China, en Japón, en medio mundo, en Corea, en Kuala Lumpur, en la Federación Malaya. Hemos conocido una buena parte del mundo con este grupo. Con el proyecto Tembembe. Mira, pues qué bien. Aquí está el maestro Rodolfo. Está por aquí. Nos va a leer algunos comentarios del público. Maestro Rodolfo, adelante. Bueno, pues muchos saludos y expresan obviamente el gusto por Tembembe, por los maestros que aquí nos acompañan y que han tenido a bien pues darnos una muy amena charla, pero sobre todo muy enriquecedora sobre lo que son las músicas novohispanas. Hay saludos de Efraín Serapio, que saluda a Eloy. Gonzalita Mercedes dice, me encanta Tembembe. Antonio López, saludos a Eloy, Enrique y a Daniel. También el maestro Manuel Rubio manda saludar a todos ustedes. Lo mismo con Héctor Saavedra, Lucas Hernández. Y hay una pregunta de Cristóbal Durán que dice, excelente programa. Y dice, sobre la música novohispana, ¿para cuáles instrumentos se escribieron? ¿Los sones para qué instrumentos se escribieron? ¿O si solo se conocen las melodías? Hay 20 más o menos manuscritos de música instrumental novohispana, casi todos del siglo XVIII, hay unos cuantos del XIX y uno probablemente del XVII. Casi todos son para guitarra, los que existen. Hay uno para cítara, que es el llamado el método de cítara de Sebastián de Aguirre. Hay varios para piano y hay algunos impresos, como el que ya mencioné de Lucas Ruiz de Ribayás, y referencias a otros impresos que llegaron, pero que no se conservan en la actualidad. Básicamente lo que queda es música de la época colonial, música para guitarra, música para piano, música para violín, el manuscrito de la Biblioteca Nacional, música para flauta en el manuscrito del Museo Nacional de Antropología, y, como mencioné, música para cítara. Esos son los pocos instrumentos de los que sobreviven ejemplos claros, reales de música escrita. Hay muchas referencias en otro documento del Archivo General de la Nación, el catálogo de la tienda de música del padre Jáuregui de 1802, y muchas referencias iconográficas. La cantidad de instrumentos que había aquí era igual a la que existía en España, pero se conserva música para muy pocos. Muy bien, también hay un saludo de José Cueto, dice, me siento culpable por no conocer esto antes, saludos desde Brasil. Luego también dice Lucas Hernández, otra vez saludos, que le encanta Tembembe. Tenemos muchos saludos, hay gente que nos está acompañando pues de diferentes partes de Latinoamérica, muy contentos con la charla que nos han dado y sobre todo lo que se ha podido disfrutar de aquí de los videos que hemos compartido. Bien, pues lamentablemente pues todo inicio llega a su fin, esperemos volver a tenerlos nuevamente aquí con nosotros y en un futuro cuando se restablezca esto, igual poderlos tener aquí en el Festival Internacional de Guitarra Sinaloa. Sí, claro. Maestros, ¿algo más que quisieran agregar? Yo nada más solo agradecer la invitación y esperar que sigamos en contacto. Sí, muchas gracias por la invitación y sí, esperamos poder hacer más cosas. Yo solo podría decir que a los guitarristas, porque he visto que hay una comunidad de guitarristas también ahí viendo estas entrevistas, es muy importante y muy interesante que conozcan la música tradicional de toda Latinoamérica, porque la manera de interpretar la música tradicional les va a ayudar a poder entender mucha de la música que está escrita para guitarra sexta.
¿no? Poder entender el malambo, la chacarera, la samba, la música mexicana. Hay mucha música para guitarra sexta que está basada en música tradicional latinoamericana y la música novohispana. Claro. Importante es eso, maestro, de verdad. Muy bien. Maestro Pues, Daniel. pues yo encantado, yo quisiera seguir aquí platicando. Pues yo agradecer a tanto a Eloy como al maestro Barona. Yo conocí el proyecto Tembembe hace ya, no quiero decir cuántas décadas, pero ya un par al menos, lo recuerdo en aquella Escuela Nacional de Música, y desde entonces me atrajo mucho el proyecto de la cohesión de la música española con la música novohispana, ¿no? Al maestro Eloy, pues sabe la estima que le tengo, ¿verdad, maestro? Gracias, sí, claro. Y hemos tenido el gusto, yo tengo una experiencia con el maestro Eloy, ha sido maestro mío, hemos compartido el escenario, ¿verdad, maestro? En algunas ocasiones. Ha sido un placer de verdad estar aquí con ustedes el día de hoy, de verdad lo digo. Muchas gracias. Bueno, maestros, pues muchas gracias. Ha sido un privilegio para nosotros, nuevamente lo manifiesto, y pues esperarnos vernos muy pronto. Saludos y un abrazo muy Fuerte afectuoso abrazo. desde Culiacán. Gracias, saludos. Muchas gracias. Bien, maestro, pues hemos llegado ya al final. Recordarles a nuestros amigos que la convocatoria del Concurso Internacional de Guitarra 2021 ya está en la página www.internationalguitarculiacan.com. Agradecemos a todos los que nos acompañaron en este programa, y también invitarlos a la próxima edición, donde voy a tener el gusto de compartir con ustedes una ponencia sobre la música y la profesión, particularmente sobre lo que es la profesión en este siglo XXI, lo que es la formación del músico y sus entornos laborales. Maestro Camero, ¿algo que quisieras agregar? Un placer, maestro, nos vemos pronto. Están las convocatorias abiertas, lo que ya dijo, maestro, están las convocatorias abiertas del concurso. Nos vemos la próxima semana. Agradecer nuevamente la participación del Instituto Sinaloense de Cultura y del Instituto Municipal de Cultura Culiacán, y pues nos vemos a la próxima. Hasta pronto.